estamos en esta mañana como hermanas, como amigas, como tus hijas, Señor, para que tú fortalezcas a mi hermana. Yo oro por esta mujer, oro por ella, oro para que su fe no falte, para que su ánimo no falte, para que en todo tiempo, Señor, el mismo amor, el primer amor, la despierte cada mañana tu llamado. En cualquier forma, Señor, sea para orar, sea para leer un poco de tu palabra, sea para poner por obra. Dios, que no se canse. La quiero ver crecer, la quiero ver fructificar, la quiero ver madurar, la quiero ver por encima de sus circunstancias, la quiero ver fuerte, firme, madura, entendida, gozosa. Y eso no va a venir, Dios, de un deseo, viene de tu palabra, viene de ese esfuerzo que ella haga por poner sus oídos y su corazón a tu llamado. Dios, anímala. Y que nunca se me olvide esta mañana, y que yo todos los domingos y todos los días me acuerde de ella y pregunte por ella y la busque con mis ojos y la busque con mi corazón y la alcance en mis oraciones, Dios, y que seas tú el que ponga en mí el querer por el hacer, y tocar su puerta si es necesario y decirle: no te desanimes, te esperamos. Gracias, Dios, por esta mañana en que nos reconfortas y nos comprometes, porque nos necesitamos, Señor, y no nos vamos a quedar a medias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a hablar precisamente, acompáñenme a Lucas capítulo 10. Preparaba esta clase, hermanas, y como pocas veces, híjole, me separé de la Biblia, me separé de mis notas y me postré a orar con mucha sensación de arrepentimiento. Y yo quiero que esta mañana la palabra provoque eso en ti. Es necesario. Lucas capítulo 10. Recuerden que el Señor Jesús, cuando estuvo junto con sus discípulos, les habló en parábolas. Insisto, la parábola era una comparación. Él explicaba con manzanas lo que ellos no podían entender porque eran términos de reino. Pero en todo el tiempo la parábola está refiriendo al reino de los cielos. Y recuerden que el reino de los cielos es ahora. Nosotras ya disfrutamos de la vida eterna. Nosotras ya nacimos de nuevo. Nosotras ya resucitamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos hablado de Lázaro? Ese somos nosotros, ¿ok? Entonces, hay una parábola que todas hemos pasado, todas hemos hablado, todas nos hemos comentado, y es la del buen samaritano. Hoy la quiero tocar de una manera que nos permita, como les decía, reconsiderar algunas cuestiones de nuestro corazón. No es una parábola para que hagamos como tal, sino para que reconsideremos si no lo estamos haciendo y pidamos al Espíritu, que es el único que puede en nosotras producir el querer como el hacer, nos lleve a un cambio de vida en esta área. He titulado este mensaje, esta clase, y si la quieres anotar, siempre busco títulos que no se te olviden. Fíjate, ayer me escribió una hermana muy linda y me habló de una enseñanza que dimos hace creo que en pandemia, y me dice: Laura, la oigo y no sabes, dice, lamento no haberla oído en ese momento. Y ahora dice que lleva una semana, ni me acuerdo cuál es, pero bueno, seguramente fue de las clases de pastoreo en casa, ya ves que eran pequeños mensajes, bueno, pero la palabra nunca llega tarde y va a hacer algo en mi amiga, y algún día nos dará su testimonio. ¿Qué les parece si a esta clase la recuerdas como indiferencia? Indiferencia. Hay quien dice, ¿verdad?, que lo contrario al amor no es el odio. La indiferencia. ¿La has vivido? Bueno, está mal dicho la has vivido. ¿La has sufrido? Porque yo creo que se sufre. La indiferencia de alguien. La indiferencia a tu necesidad, la diferencia a tu dolor, la diferencia a tu llamado. Y puede haber grados de indiferencia, puede haber una indiferencia ocasional, que por ejemplo tú como mamá de Andy estás distraída y no te diste cuenta que está chille todo el día, ¿verdad? Pero
hay indiferencias como provocadas, gente que deliberadamente viendo no te ve, ignora tu necesidad, pasa por alto tu llamado. Hay oídos que se cierran, hermanas, o que se cierran a tu voz. Yo he escuchado a mujeres que dicen, no me oye, no me presta atención. Pero también me puse en el lugar mío, cuando yo soy indiferente también a voces que, les contaba cuando trabajaba en la escuela, no me gustaba mucho ver, al final del día, cuando llegan las mamás por los niños, tengan esta escena en mente, todas hemos vivido algo parecido. Y entonces es un revolotear de niños y corren, ¿no? Y la mamá parece así que los agarran como interceptando así, de que no se nos escape ninguno. Y las mamis todas desesperadas, ¿y sabes qué les preguntan? Tu suéter, tu lonchera. Y el chamaco quiere enseñarle su 10 o vienen así con ojo morongo, lo que sea, ya, el suéter, la chamarra, cada uno en sus negocios, ¿no? Y el niño empieza, mami, y ella hablando con la amiga. ¿Han visto eso? Y ella, ay, manita, no sé qué, y tucu, poniéndonos al día. Y el niño, mami. Y me dan ganas de decirle, te habla tu hijo, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas a diario, hermanas. A diario. Vi una película, no les digo el nombre porque luego van a decir, pastora, ¿cuál es? No, de repente les digo que me gusta ver, las selecciono, cuando no funcionan las quito, no crean que me echo todo. Pero bueno, hay una película en donde me llama mucho ¿sabes qué pasa, Tere? No me llama mucho la trama, me llaman escenas que me quedan, que me dicen algo. Y hay una escena en la que están en una mesa platicando como varias parejas. No tienes idea lo grotesco de la escena. Haz de cuenta, el esposo de una sirviéndole el agua a la esposa de otro, pero el esposo de esa no se dio cuenta y le está levantando el tenedor que se le cayó a otro. Sí, y cada uno como en otro asunto, nadie atendiendo sus propias tierras, no sé, una cosa muy rara. Y obviamente empiezan los problemas y demás. Escuché alguna vez a un pastor que decía, y creo que es una historia de un puritano, perdónenme que no tengo el dato, pero dice que sus novios de 2 chicas estaban lejos y recibían cartas cada 15 días, cada 20 días. Las que recibíamos cartas se acordarán que así era, y que tardaban en llegar. Y dice que una de las dos siempre esperaba y con ansiedad y abría la carta y la leía, y la otra igual. Y pasaron los meses y una de las dos dijo, ay, ya no, anhelo volver a ver a mi novio. Y la otra decía, pues no, yo me enamoré del cartero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay veces que viendo a alguien, esperando a alguien, te enamoras del que realmente estás viendo, ¿no? Es lo que les decía de esa mesa. Pero hoy voy a hablar de indiferencia porque creo que es una herida que todas hemos sufrido en algún momento, pero también la hemos abierto. También hemos sido indiferentes. Y aquí el Señor Jesús les va a hablar a aquellos, recuerda, siempre a aquellos que creían que todo lo hacían bien. Vamos a leer, por favor, estamos en Lucas 10 y voy a leer desde el 25 para que entiendan el contexto de en qué momento Él les habla del buen samaritano. Dice, tengo otra versión, perdonen, pero ustedes sigan con la suya. Dice, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba a Jesús dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quién más hizo esa pregunta? ¿Se acuerdan? El joven rico. Fíjate qué interesante, Andy. Preguntan los que aparentemente están completos. Siempre hay eso como que quiero más, pero no de un sentido correcto, sino ambicioso, para estar siempre por encima de los demás. Dice, y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Me encanta el Señor Jesús, siempre responde con otra pregunta. Y les pregunto, ¿ya aprendieron a vivir así?
Yo les he pedido que aprendamos a contestar preguntando. Cuando alguien te dice, ¿por qué hiciste esto? Tú puedes preguntar, bueno, ¿y por qué importó tanto lo que hice? ¿Me explico? Bueno, se va a volver es una guerra de preguntas, pero alguien tendrá que empezar a dar respuestas. Me gusta mucho, es la forma si quieren hacer un ejercicio que una vez hicimos en Herederos, háganlo. Hicimos de los 4 evangelios, todas las preguntas que encontramos que hizo el Señor Jesús en los 4 evangelios. Qué interesante, porque si tú te hicieras esas preguntas a ti misma en un momento dado, wow, tendrías que responderlas y te hablaría mucho de ti. Pero bueno, respondiendo él dijo, el escriba dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Hermanas, quiero aprovechar para decirles esto. Cuando hagas una pregunta sobre la palabra de Dios, ten cuidado de que tu pregunta no sea tendenciosa o con una intención simplemente de enredarte más. La palabra no es para confundir. La palabra no es, el Señor no es un Dios de confusión. A veces nosotras somos quisquillosas, es la palabra, y encontramos palabritas que nos permitan como parecer sabias, como para parecer inteligentes, cuando en realidad solamente estamos manifestando un desprecio por lo que está evidente en lo que se dijo, ¿no? Pasas de largo lo redundante, lo fuerte, para, perdón, ¿qué es prójimo? ¿No? Entonces, ¿qué había dicho del mandamiento? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo. Tenía mucho en qué pensar, pero dijo, me voy a ir por la línea más sencilla. ¿Y cuál fue? Perdón, Señor, ¿cuál es mi prójimo? Pero obviamente estaba ante el Rey de Reyes y él iba a mostrarle de qué le estaba hablando. Y venía una lección, hermanas, que hasta el día de hoy tiene y hace sentido a nosotras. Por eso les decía, pongan mucha atención. Hemos leído todas las parábolas, las hemos leído muchas veces, pero mi oración es que cada vez que las estudiemos juntas traiga una revelación refrescante a nuestro corazón y práctica. Y entonces el Señor le contesta con esta parábola. Entonces ya entendiste el contexto de la parábola del buen samaritano. Y dice, Jesús le respondió, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. Escucha esto, la descripción no es que tuvo un pequeño accidente o un pequeño contratiempo. Habla de algo que lo dejó medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino. Es decir, se pasó al otro lado de la acera. Del mismo modo también un levita, cuando llegó al lugar y lo vio, pasó para el otro lado del camino. Pero cierto samaritano, recuerda que siempre que encuentres un pero, detente y reconsidera. Cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión. Acercándose, le vendó sus heridas, derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo sobre su propia cabalgadura. Lo llevó a un mesón y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se lo dio al mesonero y dijo, cuídelo, y todo lo demás que gaste cuando yo regrese se lo pagaré. ¿Cuál de estos 3 piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El intérprete de la ley respondió, el que tuvo misericordia de él. El Señor dijo, ve y haz tú lo mismo, dijo Jesús. Hay muchas cosas que ver en esta parábola, muchas, pero indiscutiblemente me centré y lo que les decía que el Señor reveló a mi corazón es la indiferencia. Se dice que el siglo en el que estamos, en la época en la que estamos, en medio de muchos problemas, el mayor de los problemas es la poca capacidad que estamos teniendo para vivir en empatía con lo que a otro le pasa. Un sociólogo habla sobre que esta época se caracteriza por 2 rasgos y uno de ellos es que somos una generación materialista
Y cuando te digo que somos una generación materialista, quiere decir que no siempre se vivió así. No siempre lo importante era tener y tener y tener y tener y sumar y sumar y sumar. Se pudo vivir en otros tiempos donde las cosas que importaban eran otras. Y otra de las características es una generación egoísta. Pero es un egoísmo basado en un amor por la paz. Fíjate qué interesante. Así lo describe el sociólogo. Es decir, la gente se levanta todos los días a decir, ¿sabes qué? Yo quiero paz. ¿Han oído eso? A las mamás cuando ya están medio histéricas. Yo nada más quiero paz. Y en aras de esa paz se han desarrollado un montón de ideas y teologías y filosofías en donde la gente, ¿a poco no te vas a un baño, sauna? Porque quiero paz. Pones música que te dé paz. Quieres amigas que te den paz, conversaciones que te den paz. La gente está buscando paz. Pero esa paz disfraza egoísmo, porque en esa paz te vas a procurar todo lo bueno y vas a desechar todo aquello que te inquiete o te perturbe. De ahí que decimos, sabes que yo no escucho noticias, lo cual está bien, cuidar lo que oímos, pero no oigo noticias porque sabes qué, no me vayan a turbar, no vayan a robarme ¿qué? La paz. Y entonces nos hemos vuelto una generación en donde en aras de mantener esa paz, lo que veo no lo veo y lo que oigo no lo oigo. Y eso es lo que pasó con ellos. No era que no vieron, fueron 3 personas que vieron lo mismo, la misma escena, y era una escena grotesca. Era un hombre golpeado, aunque se dice que en esos tiempos se sabía que ese camino era peligroso. Lo cual quiere decir que también este sacerdote y este levita estaban transitando por un lugar que ellos sabían que era peligroso. Y sin embargo, al verlo, no quiere decir que no lo vieron. La Biblia es muy clara en decir lo vieron. Al verlo, ellos deliberadamente voltearon sus ojos. Y aquí viene algo muy importante. Para que yo voltee mis ojos de la necesidad de alguien es porque en mi mente algo me dice que tengo el derecho para hacerlo. Y el primero que les decía es mi derecho a ser feliz. Así que mi derecho a ser feliz y mi derecho a mantener mi paz me da el permiso para decir, esto no es música para mis oídos, y me volteo. Otra es cuando yo me digo a mí, ahí está mal, pero me digo a mí misma, esto le corresponde a otra persona. Han pasado, yo lo he vivido, hermanas, por eso les decía que cuando leía esto y el Señor hablaba a mi corazón, yo misma tuve que reconocer cuántos momentos he volteado mis ojos del lugar que no debí voltearlo. Y hasta voltear los de tus hijos, ¿no? No te corresponde. Hace no mucho iba con mi esposo y les digo, el Señor atraviesa nuestro corazón. Era tarde, no era temprano, era como la medianoche. Veníamos de Texcoco. Ustedes conocen, hay un camino de Texcoco ya entrando a la Ciudad de México, no es muy seguro. Me acordé un poquito de esto, no es muy seguro. Y unos 2, 3 semáforos después de la caseta había un choque. Era un taxi y otro coche. Y cuando pasamos, poca luz, las luces de sus coches prendidas, estaban 2 personas hablando, uno de ellos se veía como muy enojado y evitando un poquito el tráfico. Ya ves qué se hace cuando los coches chocan, entonces abriéndonos un poquito. No soy chismosa, pero sí en alguna forma dices, quizá puedes ayudar. Aunque yo como mi esposo tenemos la educación de nuestros padres de no te metas. Entonces es una lucha entre lo que sabemos de la palabra y lo que tu corazón te lleva, y por otro lado esta realidad en nuestra ciudad y tal de no te metas, o sea, puede ser peligroso. Pero me recordó esta escena. Y entonces pasamos y volteo, y el que gritaba era un hombre, el del taxi, y le gritaba a una mujer. Contra ella había chocado y estaba sobre la puerta de su coche gritándole.
Yo no sé, hermanas, si fue porque era mujer que me inquietó. Y le dije a mi esposo, necesitamos parar. Es que me pareció como, y ya no pudimos parar, porque los coches, hay muchos autobuses como de pasajeros, y si regresábamos tendríamos que haber regresado a pie de ese camino. Y es de verdad muy peligroso. Hermanas, no sabes qué angustia en mi corazón todo el camino. ¿Lo han vivido? Tener o haber podido hacer algo y no haberlo hecho. Y me fui muy seria. Mi esposo creyó que iba enojada. Realmente no es que fuera enojada, aunque sí. Porque dije, ¿por qué no? Porque a lo mejor un hombre más atrevido así para esas cosas, ¿no? Y él me decía, tengo que cuidarte también yo. Yo hubiera querido bajarme así como en las películas. Pero bueno, oré por ella. Oré para que el Señor, alguien más estuviera. No creo que pase nada ahora con los teléfonos. Bueno, ¿no? La gente graba. Pero les digo, era medianoche. En fin. Esta escena habla de ese momento donde por las razones que quieras, cerramos los ojos. Y no solo eso, hermanas. Nos convencemos de que haberlo hecho fue lo correcto. Y eso es lo grave. La indiferencia hace que las cosas, la necesidad de otros, se tenga que vivir a solas. Y la indiferencia ante el problema de otro endurece el corazón del que no recibió ayuda. Escuchaba también alguna vez en un comentario bíblico de que ahora las personas escuchan que hay un peligro en la calle y nos conformamos con cerrar las ventanas, las puertas y decir, bueno, aquí está mi familia, todos bien, aquí estamos bien, que el mundo ruede. Duele, pero hemos caído en eso. Pero también nosotras hemos sido parte de aquellos momentos donde nosotras somos las necesitadas y necesitamos una mano que nos levante y no aparece. Por eso es que hemos tenido que hacer vidas tan extraordinariamente dolorosas para ver si eso despierta la compasión en otros. ¿Se acuerdan? El Señor dice que vio las multitudes y tuvo compasión de ellas. ¿Sabes qué despertamos nosotros en el Señor? Compasión. Y dice la palabra que en el original compasión es dolor de las entrañas. Dolor, por eso dice, es un amor entrañable, es un dolor entrañable. Y desafortunadamente ya solamente sentimos dolor por nuestros asuntos. Qué triste que nos tengamos compasión y que la única experiencia de compasión, de dolor de entrañas, sea por lo que a mí me pasa. ¿A qué sabe eso? Es egoísmo. Está bien, hermana, si tú de repente lloras por ti como a veces lloramos. Pobre de mí, diría Pedro Infante. Pobre de mí, está bien. Hay momentos en que tu dolor te lleva a llorar por ti. Pero ¿cuándo fue la última vez que así lloraste por otro? Que el dolor de otro fue tan doloroso como el que has llorado por ti. ¿Cuándo fue la última vez que te levantó de la cama el dolor de una hermana? Nada más de saberlo, recordarlo, de imaginarlo, de considerar que alguien no está en una mejor condición que tú. Y sabes una cosa, esa falta de compasión va nutriendo en nosotras, salud, amor por nosotras mismas, que nos vuelven personas, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo varias veces. Le dijo, es en esos tiempos, y hay muchas características, dice, serán amadores de sí mismos. Vamos a leerlo. Está segunda de Timoteo, y eso es muy fuerte. Porque nos acostumbramos a leer expresiones, hermanas, pero quizá hoy en día nos describen. ¿Quién sabe si nosotras somos esos hombres amadores de nosotros mismos que no estamos permitiendo el amor por otros?
Puede ser, Gaby, que nos amemos tanto, de verdad tanto, que no tengamos lugar para otros. 3:2, por favor, si alguien lo tiene, me ayuda. El 4 también. Fíjate nada más, si amamos, pero nos amamos que los deleites, les decía, mi paz. Sabes que yo cuido mi paz. A mí que nadie me toque mi paz. Oye, vámonos a ver a fulanito. Es que, ¿sabes qué? Moverme, salir, no somos así. Ay, no. Y ya te estás, tú dices, ay, ¿sabes qué? Me representa esfuerzo. Mejor no. Hay gente que nada más de pensarlo, ahí mismo se queda. Pienso que estos dos, tanto el levita como el sacerdote, tuvo pensamientos de cómo ayudar, pero pensó igual que nosotras. Mira, me voy a detener, me voy a tardar, le tengo que invertir, me voy a manchar de sangre, voy a dar un servicio. ¿Cómo le hago? Vengo muy arregladito. Ahí viene el levita, ahí viene uno atrás. Yo soy el sacerdote, que lo haga. Yo no me quiero imaginar si el levita y el sacerdote ministraban en el mismo lugar, que se hubieran visto los dos llegar así. ¿Viste algo hoy? No, todo bien. Puede ser, Karen. Puede ser que nos curemos en nuestra... Hola, y oye, sacerdote, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Algo en el camino? Wow. ¿Se acuerdan esa ilustración que nos enseñó el pastor Aarón de las garrafas de vino, que no era vino? Estábamos planeando la cena de matrimonios, bueno, la reunión para ayer, y le decía yo a Karen que cada quien traiga algo y comemos y compartimos todos. Y mi esposo me preguntaba, ¿y si nadie trae nada? Le digo, tomamos agua. ¿No es así? Pero imagínate que llegues ahí a tu servicio y pasó algo, levita. No, todo bien. Llegaste muy rápido, sí. Tu ropa. Ahora recuerden, el samaritano era alguien que no tenía parte con ellos. Y él, sin embargo, tomó el tiempo. Fíjate que la indiferencia defiende sus propios derechos, pero la compasión rinde sus derechos por los del otro. El otro en ese momento, su vida es más importante. Y lo que más me gusta de esta historia que deja referido el Señor Jesús es que Él no buscaba lo suyo. Hermana, ¿quieres crecer? ¿Quieres madurar? Desarrolla actos que no te dejen nada, ninguna ganancia. Tú dirás, pastora, qué fácil. No, no es fácil. Ese hombre egoísta que todas llevamos dentro siempre te va a decir, Yola, ¿y tú qué ganas con esto? ¿No es cierto? Aunque te lo diga bajito, sutil. Oye, llévale esto. Bueno, me pasó en la pandemia. Tengo muchos vecinos que no conozco, fíjate. Y yo muy linda dije, voy a hacerles, no sé hornear, pero me acuerdo que tenía tanto tiempo que hice unos panquecitos y todo. Y me acuerdo que mi esposo me dijo, ¿y tú qué ganas con esto? Como yo creo que él estaba viendo que ya hiciera yo negocio con los panquecitos o qué. Y le dije, no me hagas esa pregunta nunca. Porque si yo me hago esa pregunta, ¿sabes qué voy a hacer? Nada. Yo creo que el levita y el sacerdote dijeron, ¿yo qué gano con esto? La compasión es que gane el otro, que reciba el otro. Y fíjate, no en vano el Señor le hace la primera pregunta para introducirlo a la parábola. ¿Cuál es el primero y el más grande de los mandamientos? Son pocas las veces que se menciona cuando Él hace esta pregunta, y a propósito se la hace como diciendo, a ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es? Amarás al Señor tu Dios y le dice con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Escúchame esto, hermana. Se ha hecho muy mal uso de este mandamiento,
Porque al que quiere oír mal, oye mal, y lee que el mandamiento dice que aquí hay 3 amores, según algunos. ¿Cuáles serían? El amor a Dios, el amor a mí y el amor al prójimo. Y dice aquí que el mandamiento habla de 2 amores nada más. Porque dice amarás a y a. ¿Sí lo leen? Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Pero hay quien ha sacado de contexto este versículo y nos traduce que para que tú puedas amar a tu prójimo te tienes que amar a ti. ¿Dónde dice? Aquí no dice, aquí solo habla de 2 amores. Hace poco hablaba con una amiga que es psicóloga y preguntándole, creo que ya se los había platicado, y me decía, no, pues esta mujer que no sé qué, tiene muchos problemas con su esposo. Y yo chismosita le dije, ¿y qué le dices tú como psicóloga? Me dice, bueno, yo no les puedo decir qué hacer, pero pues los llevo así, como que los empujo. Y yo, bueno, ¿y qué pasa? Bueno, al final le das tu punto y le dices que se tiene que amar para que ella pueda dar y así, hermanas, le digo, no, error. Y ella así toda espantada. Sabe que soy apasionada en lo que hablo, pero le digo, no. Te lo prohíbo a partir de hoy. No me importa qué estudiaste, no me importa lo que diga tu título. Por favor, quita eso de tu entendido porque va contra la ley de Dios. Se espantó. Y me dice, ¿qué dice Dios? Y le recordé solo hay 2 amores. No le vuelvas a decir a nadie que se ame a sí mismo. No le vuelvas a decir, porque ese es el problema del hombre, que se ama demasiado, que está por él, que lucha para él, que todo lo quiere para él. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado en la crianza? Hemos hablado de crianza. Al niño le tenemos, a este Dani precioso le tenemos que quitar el amor por sí mismo. No es autoestima, es sobreabundancia de estima. Tú no sufres porque te falta autoestima, sufres porque te quieres demasiado, quieres más, quieres mejor, quieres todo. Y aquí habla de eso. Y se los iba a confrontar. Ustedes creen que conocen el mandamiento, pero se aman a sí mismos. Así que si nosotros queremos formar parte dignamente del reino de los cielos, hermanas, solamente hay 2 amores que tenemos que desarrollar. Olvídate de esa idea del mundo psicoanalista que te dice que te falta autoestima y que ves a un hijo rebelde y que ves a una hija, es que le falta autoestima. Por favor, arráncalo de tu corazón. Es sobreestima la que nos está afectando. Es demasiado amor por nosotros. Este samaritano había desarrollado el amor por Dios y el amor por su prójimo. No estimaba como mayor pérdida perder lo que fuera, porque mira, tiempo, dinero, esfuerzo. Se pudo haber quedado en solamente levantarlo. Brother, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Estás vivo? Sí, ven. No, insiste la palabra. Lo hizo completo. Hizo desde la A hasta la Z. Algunas de nosotras fingimos compasión y medio que hacemos un poquito. Pero no, hermanas. Yo me acuerdo de Patty. Cuando operaron a nuestra hermana Sampaio, ¿te acuerdas? Ahí estuvo. Y me dice, fíjate, pastora, le habíamos hecho una ofrenda, le vamos a dar la ofrenda. Y yo dije, con esto, ¿no? Y ella, íbamos a hacer lo que... Y me habla por la tarde, noche, y me dice, pastora, estoy en el hospital, me voy a quedar con ella toda la noche. Ora por mí, por mi esposo, porque no le gustó mucho la idea. Y le dije, oro por ti. Y al día siguiente su casa, y sé que hasta el día de hoy la trae en el corazón. Algunas de nosotras, y perdóneme que insista, a veces soy muy insistente en cosas, orando por ti, y ni siquiera eso hicimos. Que confío que somos otra clase de mujeres porque hemos visto cosas maravillosas pasar. Entonces, algo que demande más que una simple... Miren, por eso me gusta la serie que estamos ahorita en la congregación, porque nos está volviendo el Señor al sentido del nosotros. Yo siento que mucho tiempo la iglesia del Señor fue una iglesia egoísta. Todo se trataba de mí. Y aún los cantos.
y recibiré mi milagro. Y vendrá mi bendición. Iré por mis enemigos. Qué distinto. Cuando estás aquí dices, por amor a ellos me santifico. Por amor a mis hermanos, por amor a los que no están, por amor al que está débil, yo me santifico a mí mismo. Lo dijo el Señor, me santifico a mí mismo por amor a otros. ¿Quieres hacer un giro a tu vida cristiana? Deja de pensar en ti. Y entonces vendrás, Leti, un domingo cualquiera que sería más fácil quedarnos en la casa así y dirás no. Porque a lo mejor me voy a quedar así porque parece que todo está resuelto. Dices no, hay una iglesia, hay un nombre, hay una congregación. Pero cuando se anteponen tus intereses personales, no somos distintos que ellos. No somos distintos que ellos. Y ¿sabes qué es lo tremendo en esta explicación? Que el Señor le está diciendo que esos levitas y ese sacerdote que viendo no hicieron, no son mejores que el que le robó y lo golpeó. Porque me encanta que para el Señor dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No, ellos sabían que golpear a un hombre, robarlo no era bueno, eso es pecado. Pero yo saber que alguien necesita algo de mí y no soy capaz de quitarme la túnica y la capa por él, me hace exactamente igual que haberle robado. Vamos a leerlo, Santiago 4:17, por favor, para que lo tengan marcadito. Y quiero por favor que ahorita que alguien lo lea, yo voy a buscar Mateo, vamos a leer el capítulo 25. Márquenlo por favor, Santiago 4:17. Le es pecado, no lo olvides, no lo olvides. Para nosotras mirar y no hacer no es, no, por eso me gustó lo que dijo al principio de esta parábola, dice justificándose. Recuerda, hay dos formas de comunicarte con el Señor. O le das una explicación o emites una justificación. Es lo mismo que, por ejemplo, ante la congregación o ante tu pastor. Lo que sea que no hayas podido hacer, Andy. Tú tienes dos cosas que decirle a tu pastor. O le explicas o te estás justificando. Cuidado con eso. La mayor parte de las veces se levantan más justificaciones que explicaciones. ¿Estás de acuerdo? Vas a explicar con excusas por qué no hiciste lo que podías haber hecho. Eso es todo. Por eso siempre les digo, cuando tú hagas algo bien o mal, nada más asegúrate que el que opine de eso sea Dios. Mateo 25, capítulo 35, dice así. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me vistieron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Querida hermana, si estás atorada, no ves madurez en tu vida, no ves fruto, no le encuentras sentido, perdóname lo que te voy a decir, estás centrada en ti. ¿Y sabes quién se goza de que sigamos centradas en nosotros? El enemigo, porque nos ata. ¿Cómo vas a hacer algo por otros, Gaby, si tú tienes tantos problemas? Te ata las manos. ¿Cómo vas a ir si tú tienes tanta necesidad? ¿Cómo le vas a dar si tú tienes tanta necesidad? ¿Cómo vas a decirle palabras buenas a alguien si tú ni siquiera las vives? Hermana, ¿cuándo hemos dicho palabras que hemos vivido en su totalidad? Decimos por fe. Es más, ¿cuántas veces nos hemos dicho unas a las otras? Hermana, te lo estoy diciendo diciéndomelo. Créele al Señor y me lo estoy diciendo a mí misma.
pero no porque no lo viva a plenitud no te lo tengo que decir. El enemigo es perfectamente, que encuentra en nosotras una estrategia fuerte al decirnos, tú no tienes con qué. Sería un primer argumento. Un segundo argumento es, no se lo merece. Tercer argumento, ¿quién ha visto por mí? ¿No han oído eso? ¿Y por qué a mí nadie me ha dado nada? Y es que yo todo lo he hecho sola. Y así me lo envían, con estas manos. Hazme el favor. Pero ¿sabes que eso lo aprendimos de verdad de Pedro Infante? El otro día mi esposo estaba viendo esa película de Algo en el cielo, Un rincón cerca del cielo. Chistosísimo porque pasó por ahí, la vio y le dije, ay, quita eso por favor. Y me dice, ay, Laura, eres muy exagerada. Quítalo, me das. Es un amor al sufrimiento por sufrimiento, que nada tiene que ver con el sufrimiento por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Es un sufrimiento por el ego. Pero Dios nos tiene que sacar de ahí. Todos estamos diseñados y puestos para dar. Y no todo lo que recibas, es solo para ti. Algunas veces lo que recibes es para dar a otros. Tú sabes, hermana, el trabajo que en tus manos tienes para engrandecer el reino de los cielos. Yo quiero terminar con esto. Dice la palabra de Dios que Él dará pan al hambriento, Él visitará al enfermo, Él sanará las heridas, Él proveerá. ¿Y qué si es a través de nosotras? ¿Cuántos testimonios no tenemos nuestros de cómo llegó la ayuda de Dios? Cuando Dios se puso piel en alguna de nosotras, cuando a través de uno dio la palabra y llegó a tu tiempo y alguien te levantó aún, Chuy, con su fe, aún con su presencia, aún estando aquí, hermana, tú estás animando a alguien. Tenemos que dejar de mirarnos solo a nosotras y de mirar la vida así como lo que tengo que hacer. Por eso el Señor le dijo, ¿quién tiene prójimo? Fíjate, no es quién es prójimo, ¿quién tiene prójimo? Ojalá y estés siempre esperanzada que cuando tú caigas habrá una mano que te levante, que no tenga las dos manos tan ocupadas, que no te pueda sostener. Dice que con sus manos te levantará. ¿Sabes cuáles manos? Pueden ser las tuyas y las mías. Por eso también es importante que no vivamos una vida tan afanada, que no tengas ni una mano para dar a otro. Y hablo al corazón de aquella que se siente hoy muy triste o muy desanimada. Te lo digo con todas sus letras. Te amas demasiado. Solo es cuestión de mirar un poquito al lado, mirar un poquito la condición de otros. Nada más, ya no digas las condiciones naturales, las sobrenaturales. Gente que no tiene a Cristo. Y te darás cuenta que dejarás de autocompadecerte para ser solamente receptor de la compasión que levanta muertos. Y bástenos hoy que Él nos mira con compasión. Y si Él atiende tu causa, Carmen, tú tienes manos, pies, oídos y ojos y recursos para tener compasión por los demás. ¿Oramos? Señor, te damos gracias en esta mañana porque has confortado nuestro corazón y confrontado nuestra realidad egoísta. Porque seguramente en muchas formas hemos cerrado los ojos a lo que vemos. Viendo no vemos, oyendo no oímos. Hemos cerrado nuestros oídos por seguridad, por precaución, por paz, a lo que no teníamos que haberlo cerrado. Ayúdanos, Señor, a dolernos por los demás de una manera santa,
donde no obtengamos nada de lo que demos y hagamos. Ayúdanos a hacer algo con nuestra mano derecha que nuestra izquierda no sepa. Ayúdanos a hacer ayuda silenciosa, permanente. Ayúdanos a dar más que esperar recibir. Ayúdanos a confiar en tu misericordia y tu provisión para nuestras vidas, tan suficiente que no tenemos por qué preocuparnos de nosotras, más que de poder ayudar a otros que hoy están en una condición mucho más necesitada. Señor, que aprendamos a quedarnos con un poquito de hambre para que otros coman mejor. Ayúdanos, Señor, a congregarnos con un sentido de unidad, de camaradería, de hermandad, que no vengamos por lo propio, sino por lo que es de todos los de la fe. Que nos importe que alguien haya caído, que nos importe que alguien sufra, que nos importe que alguien llora, que nos importe que alguien no tenga, que nos importe lo que otros han puesto para nosotros y que siempre tengamos un corazón para restituir, regresar. Gracias, Señor, por lo que nos vas a dar, no solo para nosotros, sino para que nuestras manos sean manos que se abren a la necesidad de los demás. Yo te pido, Dios, que nos hagas empáticos unos con otros. Y aun si no podemos hacer nada físicamente, que nuestro trabajo en la oración sea la primera muestra de que no pensamos solamente en nosotros. Sabemos, Dios, que en la oración hay poder, porque nos has llamado a orar y que muchas veces nuestras oraciones están cambiando el rumbo de la vida de alguien. Dios, que sea nuestro primer intento, que sea nuestro primer ejercicio de vida para el prójimo, donde nos rindamos y nos neguemos a nosotros mismos y que podamos resistir un poco de sueño, un poco de cansancio. Enséñanos a vivir con un poquito más de sacrificio, más sueño, más cansancio, menos comodidad, para que podamos dar de lo mucho que hemos recibido. Te damos infinitas gracias, todo nuestro amor y nuestra disposición para el llamado que nos haces esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.